Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado domingo 9 de junio se celebraron elecciones europeas. Estas elecciones no son tan conocidas y durante las últimas semanas previas a las elecciones hemos visto a distintos políticos y distintos periodistas también de medios de comunicación darles importancia a estas elecciones para incentivar la participación, porque ya veían venir que iba a haber una baja participación no solamente en España, sino en la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Y lógicamente, para aumentar esa participación, pues sacan los viejos fantasmas a pasear, ¿no? Que si se está jugando el futuro de Europa, que si van a infiltrarse elementos prorrusos o agentes del Kremlin dentro de la Unión Europea, que si va a venir el fascismo, etc., etc., ¿no? Las típicas falacias para meter miedo a la gente y que vaya a votar. Lo que demuestra que realmente estos políticos y periodistas, ¿no? Que no son más que voceros del capital, pues son unos verdaderos asustaviejas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que decir que ni con esas han conseguido que haya una participación medianamente normal en las elecciones europeas. También, durante estos últimos días, hemos estado viendo los análisis de llamados politólogos y analistas profesionales, que a veces a mí me sorprende muchísimo, ¿no? El nivel que tienen algunos politólogos en distintos programas de televisión o incluso en las redes sociales, en el que los análisis que han hecho no son objetivos, o sea, no van a la raíz del problema y siempre acaban tirando de sentimentalismos o alguna falacia de este tipo para intentar analizar las elecciones europeas, cuando no han hablado de de la variable en guerra en Ucrania, Rusia, el sionismo, nada de eso se ha tocado, nada han tocado. Solamente han hablado, no, es que hay una nueva oleada de extrema derecha, es que inmigración, y no se va al fondo de la cuestión en el que la hostilidad contra Rusia, por ejemplo, la rusofobia, es un factor muy importante que ha determinado la votación de muchos europeos. Bien, así que viendo el penoso análisis de muchos analistas profesionales, pues hemos decidido hacer nuestro propio análisis materialista y de clase de las elecciones europeas, ligándolo también a la geopolítica imperante en nuestros días. ¿Para qué? Para sacar las conclusiones pertinentes que puedan ayudar a avanzar a la clase trabajadora. Así que antes de empezar, no sé, Julen, si tú quieres comentar algo acerca de esto, lo que se ha vivido estos últimos días con las elecciones europeas. No, yo creo que un poco seguir con la estela, ¿no? Al final tampoco nos sorprende que estos analistas hagan análisis sesgados o que no vayan a la raíz, porque de hecho, de cierta manera, ¿no? Si les pagan desde los medios de comunicación es para que no vayan a la raíz, ¿no? Y que digan que no ha salido la extrema derecha porque han votado los hombres, no ha salido la extrema izquierda porque nos han comido la cabeza con lo trans, no, es porque han entrado muchos moros. Y al final hablan de cosas tan abstractas que, bueno, pierde calidad primero y seriedad, porque también la gente pues se aburre de estos discursos y una vez pues igual te la cuelan, pero vamos, yo desde que tengo noción política, es verdad que igual en el 2010-2015 tampoco veía tanto lo de la estela del fascismo, igual sería por el auge de Podemos, etcétera, pues igual que sería al revés, ¿no? Que vienen los bolcheviques en aquella época, pero bueno, desde el 2016-18 lleva viniendo el fascismo un tiempo, así que, bueno, es verdad que ya pierde también este discurso. Entonces, bueno, primero también para empezar un poco con el análisis, somos conscientes de que primero nos siguen muchos desde Hispanoamérica, obviamente, y otros muchos pues que nos siguen incluso desde Europa, pues por X o por Y razones, igual tampoco entienden muy bien, ¿no? Cómo se conforma la Unión Europea, la Cámara de los Eurodiputados, etcétera, porque al final no es ni una elección regional, ni tampoco es provincial, ni tampoco es estatal, es supraestatal, ¿no? Supranacional, con lo cual, pues igual sí que
va a ser importante primero pararnos un poquito en explicar cómo funcionan las familias europeas, etcétera, porque es algo muy característico. Entonces podemos empezar ya con la explicación. Sí, efectivamente, las elecciones europeas no son unas elecciones nacionales al uso, son unas elecciones supranacionales en el que todos los países europeos miembros de la Unión Europea votan durante un determinado periodo de tiempo a la vez para elegir a sus representantes políticos que vayan a ir a la Eurocámara, ¿no? Entonces, bueno, sí vamos a detenernos un momentito para explicaros cómo funciona esto, ¿vale? Durante las elecciones, todos los ciudadanos europeos, de los países que forman parte de la Unión Europea, porque recordad que hay algunos países europeos que no están dentro de la Unión Europea, pues estos ciudadanos votan a sus partidos políticos nacionales que se presentan a estas elecciones. Bien, cada país fija durante qué días y cuántos días se van a abrir las urnas. Por ejemplo, en España fue el domingo, pero en el caso de Eslovenia estuvieron abiertos desde el lunes. Es decir, cada uno fija cuándo abre las urnas y cuándo las cierra. El último país era Italia, que cerraba a las 11 las urnas y entonces nadie podía desvelar los resultados hasta que se cerraran las urnas en Italia, pese que ya habían terminado las elecciones en otros países, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea otorga a cada país miembro un número concreto de eurodiputados. Bien, y los ciudadanos con sus votos elegirán a sus representantes nacionales en Europa. Para ser más concreto, vamos a hablar de España. España consta de 61 eurodiputados. Antes eran 59, pero con la salida de Reino Unido han ganado 2. Entonces, bueno, los españoles no votan a otros partidos políticos, o sea, no votan al partido de Merkel o a Macron, no, votan a sus partidos nacionales, ¿bien? Y dependiendo del resultado que consigan estos partidos políticos nacionales, PP, PSOE, Sumar, Vox, ¿no? Y los que no han obtenido representación también, pues los ciudadanos los votan y dependiendo de qué horquilla consigan, de cuántos escaños consigan, pues obtienen representación o no, van a la Eurocámara o no, se convierten en eurodiputados o no. Bien, entonces, digamos, hay varios partidos políticos, lo que he dicho, PP, PSOE, Vox, Sumar, Podemos, bla, 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 bla. Y los ciudadanos les votan. PP obtiene 32 eurodiputados. Entonces, estos 32 eurodiputados van a la Eurocámara, pero no se quedan ahí representando al PP, ¿vale? Entran en una familia política. Digo familia cuando puedo decir bloque político. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La Eurocámara está dividida en distintas familias políticas, en distintos bloques políticos. Estos bloques políticos se dividen dependiendo de la corriente político-ideológica que defienden. Bueno, y económica en teoría también, aunque luego vemos que luego van todos a una, sobre todo en la economía. Pero política e ideológicamente se dividen, ¿no? Y dependiendo de qué afinidad tiene uno, pues entra en una familia o entra en otra. Ahora bien, sí quiero decir que estas familias en estas familias no rige una disciplina partidista. Ha habido casos, por ejemplo, en el que un socialdemócrata o un verde o uno de izquierdas, del bloque de izquierdas, ¿no? Normalmente estos partidos suelen ir a una con la socialdemocracia o incluso con el Partido Popular Europeo. Y ha habido casos en el que la izquierda, algún diputado suelto, pues no ha votado con el bloque, con la alianza típica política. Pues por ejemplo, con el tema de Israel. Ha habido políticos del bloque de izquierda que no han querido ir con los verdes o con la socialdemocracia que han demostrado ser sumamente sionistas. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que no hay murallas chinas entre las familias. Bien. Luego hay eurodiputados díscolos, hay cada uno que vota dependiendo de su criterio político o lo que le puede beneficiar a su partido en el ámbito nacional, lógicamente, ¿vale? Entonces, os preguntaréis, ¿qué familias políticas hay? Bien, por lo menos hay
7 familias políticas bien diferenciadas. Y os voy a ir hablando de estas familias a la vez que os voy a decir qué resultados han obtenido en estas elecciones. ¿Vale? The Left, la izquierda. Creo que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Ha conseguido 36 eurodiputados. Los socialdemócratas, 135 eurodiputados. Renew Europe, que son liberales prácticamente, 79 eurodiputados. El Partido Popular Europeo, 186 eurodiputados. Aquí, por ejemplo, se encuentra tanto el PP como Ursula von der Leyen, es decir, los democristianos, ¿no? Luego está el CRE, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. A ver, aquí entenderme bien, porque hay pocas diferencias entre el CRE y el ID, pero bueno, los dos, la prensa suele clasificarlos dentro de la extrema derecha. Pero lo que diferencia teóricamente a estos dos grupos es el euroescepticismo, ¿vale? O sea, la opinión que tienen respecto a la Unión Europea. La verdad que no es mucho así, pero es la separación oficialista que se hace, ¿no? Pues el CRE, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, dentro de este grupo se encuentra Vox, Ley y Justicia de Polonia, el PiS, o el partido de Meloni, Fratelli, ¿vale? Y han conseguido 73 eurodiputados. Y luego está ID, Grupo Identidad y Democracia. Aquí se encuentran pues, partidos considerados aún más extremistas de derecha, ¿vale? Y más euroescépticos, que son, pues, por ejemplo, Le Pen. Aquí está el partido de Le Pen, ¿vale? Y estos han conseguido 58 eurodiputados. Los Verdes, ¿vale? Que aquí se encuentran algunos partidos independentistas de España que se han presentado con una coalición que se llama ahora Repúblicas, ¿vale? Pues están dentro de este grupo y Sumar también aspira a entrar en este bloque, 53 eurodiputados. Luego están los no inscritos, que son 45 eurodiputados, que son partidos que no se encuentran dentro de una familia política específica y entre ellos, por ejemplo, se encontraba el Partido Comunista de Grecia o Junts per Catalunya. Curioso, ¿no? Estar dentro de la misma familia, el Partido Comunista y el Partido de Puigdemont, ¿no? Pero bueno, son no inscritos, es más un popurrí de partidos políticos. Y luego están los nuevos, que han conseguido 55 eurodiputados, que son partidos nuevos que no se encontraban y que aún están pendientes de entrar en una familia política u otra. Por ejemplo, AfD, se le considera como he visto en medios de comunicación que le llaman AfD la extrema derecha, ¿vale? Pues no se sabe dónde lo van a meter porque Meloni así los consideran demasiado radicales, tiene tela, y Le Pen y estos también. Así que no sé qué van a hacer los de AfD, pero ya se está rumoreando que van a sacar una nueva familia política y ya han empezado a decir que si van a sacar una familia política prorrusa, no sé qué, bueno. Ya sabemos lo de siempre, ¿no? El típico cuento asusta viejas. Pero bueno, veremos dónde se mete AfD. Y bueno, y otros partidos, como por ejemplo se acabó la fiesta en España, que tampoco sabemos dónde se van a meter, si en los no inscritos o en alguna familia política, pues por ejemplo como Vox. No lo sabemos y eso habrá que ver con el tiempo cómo se vuelven a conformar las nuevas familias políticas, si surgen nuevas, si caen otras, si se fusionan algunas, bueno, ya lo veremos. Entonces, bueno, cada eurodiputado pues, entra en estos bloques y se acaba conformando esa composición de la Eurocámara con distintas tendencias políticas e ideológicas. Ese es un poquito el funcionamiento de las elecciones europeas y de la Eurocámara. Espero que se me haya entendido. Ya sé que es un poco peculiar, ¿no? Porque son unas elecciones de carácter supranacional y no funcionan de la misma manera que unas elecciones nacionales, ¿no? Y al final también es importante lo que has dicho, ¿no? De que no hay murallas chinas entre unas y otras, sobre todo, por ejemplo, a los verdes ahora les está pesando mucho el ser tan prosionistas, ¿no? Sobre todo desde Alemania, pero bueno, aun siendo prosionistas, la izquierda independentista, soberanista, vasca, catalana y tal, está en ese mismo grupo. Entonces, bueno,
Al final también la situación dentro de toda esta Europa es muy diferente en cada sitio, entonces cada uno tiene sus particularidades. Entonces, bueno, eso ya las familias habrá que ver cómo avanza. Pero bueno, claramente el gran ganador de calle en estas elecciones ha sido la abstención, se podría decir, donde ha superado el 50% en muchos sitios, ¿vale? Luego hablaremos de datos en concreto, pero bueno, antes de las propias elecciones, todo el mundo, en todas, incluso las redes sociales, desde la propaganda ya en la televisión, etcétera, todos insistían en lo mismo, ¿no? En la necesidad de votar. Hay que votar, algunos para parar el fascismo, otros para cuidar nuestras fronteras, cada uno para salvar a los niños, bueno, cada uno tenía sus razones, pero bueno, lo que había que hacer era votar, porque había un peligro, ¿no? Y esto hay que analizarlo más allá, es decir, hay que votar, sí, pero para legitimarlos a ellos, al fin de cuentas, ¿no? Una democracia liberal burguesa de lo que trata es de legitimar el propio status quo. ¿Y cómo se legitima eso? Votándoles. Tú me has votado a mí, con lo cual yo tengo esa capacidad de poder mandar sobre ti. Con lo cual, viendo los resultados, que ahora los analizaremos, pues bueno, esta legitimación también, ¿no? Está un poco temblando, pero bueno, al final tenemos que entender que esta presión por el voto ha sido por mera legitimación del status quo, en este caso de la Unión Europea, por supuesto. Claro, o sea, objetivamente hablando, nuestros votos son los que legitiman este sistema, ¿vale? Porque a diferencia de los antiguos reinos medievales, cristianos o de una dictadura, no somos súbditos o no somos personas que estamos oprimidas bajo una dictadura fascista y demás. No, estamos en la dictadura del capital, sí, es cierto, pero con un sistema democrático burgués y sobre todo con un sistema de representación electoral. Para que este sistema funcione, tienen que ser elegidos representantes. O sea, una persona, yo, vosotros, o sea, así porque sí, no podemos ser elegidos. ¿Vale? No podemos, tiene que haber una representación. Y para dar con esa representación necesitas que te voten. ¿Vale? Entonces, básicamente, el sistema de representación electoral no es una democracia directa, es una democracia representativa. Tú te tienes que fiar del representante al que has votado. ¿Vale? Pero es que además esta representación incluso está viciada, porque tú ni siquiera votas a un representante que sabes quién es. Votas un partido político. Que no se os olvide esto. Tú votas un partido político u otro. Y esos mismos partidos políticos conforman a sus representantes. Nosotros no votamos a los representantes. Los partidos eligen a los representantes y tú votas al partido y de esta manera esos representantes que van en la lista van a las instituciones. Se han conseguido un número mínimo de votos, lógicamente. Ahí no hay verdadera democracia participativa. Simplemente hay representación. Pero una representación que elige el partido. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. O sea, los partidos políticos no son otra cosa que empresas privadas que aspiran a cargos públicos. Lo hemos dicho 1000 veces. Eso es realmente un partido político. Si yo voto un partido político, tengo el derecho, bueno, y el deber, de conformar listas electorales. La conformación de esas listas electorales no la votéis vosotros. En todo caso, las votarán en una primaria los militantes del mismo partido. ¿No? Algunos partidos que van de chupiguays y de superdemócratas hacen primarias y eligen gente que va a ir en la lista. Así dicen, pues somos democráticos, pero votan los militantes, que a su vez se van a coger una disciplina partidista. Y van a votar a la gente que más trayectoria política ha tenido los últimos años, al que más carisma tenga, o al más tecnócrata, bueno, dependiendo del perfil político. Pero ahí lo eligen los militantes, no lo vota el ciudadano que está a pie de calle.
Si el ciudadano que está a pie de calle quiere participar en esas primarias, tiene que militar en el partido. Entonces ahí está enturbiado la representación. Nosotros votamos partidos políticos y los partidos políticos eligen sus representantes. Punto. Así funciona el sistema de representación electoral. Si eso le queréis llamar democracia, pues muy bien, hay el típico cántico, ¿no? Que se hacía hace unos años, ¿no? Le llaman democracia y no lo es, ¿no? Bueno, sí lo es, pero en términos de representación electoral y en términos de democracia burguesa, ¿no? Entonces, nosotros siempre nos ha sonado bastante mal, ¿no? La típica gente bastante cuñada, además, ¿no? Que dice, si no votas, no tienes derecho a quejarte. Pero no, el que no tiene derecho a quejar eres tú. Porque tú estás legitimando este sistema. Porque tú estás dando por bueno este sistema que está montado. Todo este tinglado lo estás legitimando tú con tu voto. Entonces no tienes ningún derecho a criticar a aquellos que quieren superar este sistema. No tienes derecho a criticar a aquellos que trabajan a pie de calle, con los distintos medios que existan, por superar este sistema. No tienes derecho, porque tú has votado, estás legitimando. Que te han engañado, que crees que se pueden cambiar las cosas por las instituciones. A mí me da igual eso y lo que tú creas, pero lo estás legitimando. Yo no lo estoy legitimando. Entonces yo tengo bastante más derecho para criticar los actuales sistemas que existen y las instituciones que existen que la gente que ha votado. Porque al fin y al cabo no votar, luego hablaremos un poco más de esto, pero no votar significa no legitimar este sistema. Eso es lo que significa. Yo lo he dicho muchas veces, mi voto vale mucho más de la mierda de opciones que se tienen para votar. Yo no voy a regalar mi voto. O sea, la gente, yo discutiendo, ¿no? Con algunas personas. Pero ayer, el derecho a voto ha sido una conquista histórica que la clase trabajadora ha conseguido, sí, y por eso mismo no lo voy a regalar. Y por eso mismo no lo voy a regalar. Porque mi derecho a votar es más importante que la poltrona de algunos politicuchos. Y no lo voy a regalar. Y participaré por la abstención activa. Eso es lo que haré. No regalaré mi voto. Y eso es lo que hay que entender. Que si votas, legitimas. ¿Eso significa que los comunistas tienen que cerrar las puertas a las instituciones? No, no significa eso. Pero hoy en día no existe un verdadero partido reconstituido, unificado, revolucionario y antiimperialista. Es que no hay. No lo hay. Y sobre todo un partido comunista que previamente ha tejido bases materiales y bases de poder desde abajo, desde la propia calle. No existe ese partido. No existe. No existe ese partido que ha hecho ese trabajo creando esa dualidad de poderes para después poder presentarse como mera estrategia de agitación y propaganda. No hay ese partido. Entonces no podemos perder el tiempo, porque si fuera tan cómodo para cambiar las cosas, ya está, pues a votar todos y ya está. Pero creo que ya más de casi 2 siglos o casi 3 siglos de este sistema ya ha demostrado que no, que hay cambios dentro de este parámetro, dentro del sistema capitalista. Puedes cambiar de aquí para allí, te puedes escorar más a la izquierda, te puedes escorar más a la derecha, puedes tener más estado del bienestar o puedes tener más libre mercado. Pero punto. Punto. Si tú quieres cambiar eso, tienes que dar una revolución. Lo hemos dicho 1000 veces. Tú puedes votar cambios de gobierno, no puedes votar cambios de régimen. Así de sencillo. Aquí, bueno, en este sentido también hay muchos grupos, ¿no?, que intentan acercar la revolución, que se presentan a elecciones o no, bueno, como sea. Pero es que lo del trabajo a pie de calle al final muchas veces durante toda la historia ha sido lo más importante para los comunistas y lo que de verdad ha dado primero legitimidad, porque muchas veces yo lo que veo es la falta de legitimidad de sí, yo voy con un discurso comunista, pero ¿con qué derecho voy a darle yo lecciones a nadie cuando no estoy a pie de calle en las luchas obreras, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que primero deberíamos hacer. Entonces, eso es muy importante lo que has dicho. Pero bueno, vamos un poco con la abstención, ¿no? Que esto sí que ha sido muy importante en estas elecciones y parece que muchas veces no se menciona. Y yo creo que en todos los gráficos de los votos debería aparecer, sí, extrema derecha, tal, y la abstención también, que se comería prácticamente la mitad. Pero bueno, en el caso concreto de España,
la abstención ha sido del 50,77%, es decir, más de la mitad y casi el 51%, cuando es verdad que en el 2019 fue de un 39,27%, no llegó al 40%, pero bueno, esto tiene trampa, al final fueron también en España elecciones municipales junto con las europeas en varios sitios, con lo cual, pues bueno, aprovechando que echabas una papeleta, echas otra, como ha pasado en esta en Bélgica, con lo cual no es casualidad que la participación fuese más alta, ¿no? Pero bueno, claramente se ve que el absentismo en España está por las nubes. Obviamente, comparando con el 2019, ha habido un auge enorme, pero bueno, no es el único país donde la abstención haya sido más alta que la participación, porque ha habido varios países en toda Europa, ¿vale? Primero, pues por empezar con alguna, por ejemplo, nuestra vecina, Portugal, donde la participación ha sido del 36,48%, es decir, ridículo, ¿vale? La participación no llega ni al 40%. Después, países que acaban de entrar, digamos, a la Unión Europea, pues en Croacia el 21,34% de participación, Finlandia 42,4%, es decir, no, es que es ridículo esta participación, ¿vale? Donde no llega ni al 60%, o sea, donde la abstención es más del 60%, es una auténtica barbaridad. Entonces yo, ya con estos datos en la mano, ¿no? Podríamos decir muchísimos más. Letonia 33,82, Polonia 39,7, Bulgaria 31,4, es decir, son participaciones ridículas, ¿vale? Y entonces, la democracia trata de representar a la mayoría y si la mayoría no vota, ¿a quién está representando, ¿no? Además de que luego las políticas que cada partido, cada familia política toma van muy concretas, luego hablaremos, pero bueno, a distintos sectores muy concretos de la sociedad y las minorías, etcétera, que sí, que son importantes, pero vamos, que lo de las mayorías ya se nos está olvidando, ¿no? Que era la esencia de la democracia casi. Pero bueno, es verdad que dentro de este absentismo, de estas abstenciones. Yo antes de que sigas, una cosa, ¿eh? Yo quería destacar sobre todo las repúblicas bálticas, ¿vale? Que son de las más rusófobas y demás, ¿no? Que supuestamente deberían cerrar completamente filas con la Unión Europea, la OTAN y demás. Pues mira, Estonia, 37,7%. Bueno, pero Lituania, 28,35%. De participación. Letonia. Sí, 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 sí. Letonia, 33,82%. Estos son efectivamente participación. Réstale 100 y tendrás la abstención. O sea, una burrada, ¿eh? O sea, es una burrada. De los más, por ejemplo, ha sido España, 49,20%. O Solo sea, el de otro lo... día leía que solo en 11 países europeos han superado la participación el 50%, solo en 11. Espectacular. Claro, ahí está lo que yo he comentado antes, que si nuestros votos legitiman el sistema, ¿qué legitimidad tiene? Por ejemplo, en Croacia, que solamente han votado el 21,34%. 21,34, ¿eh? O sea, es muy poco. ¿Qué legitimidad tiene ningún eurorepresentante croata? Es ridículo. Uno. Es que es ridículo y además, bueno, es verdad, tampoco vamos a entrar, ¿no? En que toda la abstención ha sido porque hay un descontento y se van a tomar las armas y va a haber revolución mañana. No, obviamente no vamos a caer en esas simpleces, ni tampoco por el contrario de, no, es que la gente tiene pereza y no vota porque son individualistas y están mejor en casa. Tampoco. Las razones son varias y muy diferentes. Entonces, vamos a analizar un poco cuáles han sido las razones posibles por las cuales la gente no haya votado. Pero bueno, dejando claro que, vamos, la legitimidad yo creo que está por los suelos a nivel europeo, pero bueno, muchos no han votado por razones simples, ¿vale? Es decir, era domingo, me ha pillado de vacaciones y me ha dado pereza hacer el voto por correo. No me ha apetecido ir a votar, tengo resaca, estuve ayer de fiesta y no quiero ponerme ahí. Pues alguno habrá.
hasta qué punto, ¿no? Si tú estás conforme con un sistema, pues bueno, una resaca puede ser problema para votar, ¿no? Es decir, que también eso demuestra un poco la siguiente razón, que sería el hartazgo político, ¿no? Que muchas veces la pereza y el hartazgo político se entremezclan, ¿no? Porque es verdad que muchos ciudadanos están asqueados en la política, tanto en España como imaginamos en el resto de Europa, incluso en el resto del mundo. Podréis observarlo todos al hablar con la gente de vuestro entorno, ¿vale? Y no quieren votar porque ven que todos son lo mismo al final, que ha gobernado la izquierda, ha gobernado la derecha, han estado arriba, abajo y hemos acabado lo mismo y se han tomado las mismas decisiones, con lo cual por esto no votan. Es verdad que no van a la raíz del problema, no van al problema del sistema representativo, de la democracia liberal burguesa, pero nosotros sí que vemos esta gente, ¿no? Digamos los antipolíticos casi, de este hartazgo se podría dar el futuro, la futura, digamos, posición militante para con esto. Es decir, este hartazgo político puede ser un germen desde donde se podría trabajar y convertir este hartazgo en enfado, en disciplina férrea, en militancia, etcétera, etcétera, porque al final ya tienen una posición política abierta y no es, no me apetece votar, no, es que a quién voy a votar. Pues desde ahí se podría desarrollar en algo, en un germen, como decimos, incluso para la revolución en un futuro. Pero bueno, otra razón muy importante, ¿no? Que esto sobre todo en los medios de comunicación no se habla tanto por lo que sea, que sería el monopolio, tanto político como ideológico, de todos los partidos oficialistas, ¿vale? Y a pesar de salir de este monopolio, pues bueno, que siguen encasillados, ¿vale? Porque la vasta mayoría de los partidos que van a representar, ¿no?, a la Unión Europea se encasillan, se tienen que encasillar en ciertos temas y en ciertas posiciones ideológicas. Es decir, en Europa, por ejemplo, en nuestro caso, tendrías que pasar por el halo del apoyo a Estados Unidos como hegemón del mundo imperialista, obviamente, con lo cual apoyo a Israel, que quieras que no, hagas discursos en contra o no, pues bueno, en España hemos visto que por mucho que Sudáfrica, que lo otro, lo de la moto, pues bueno, barcos con armas israelíes pasan por España, a fin de cuentas, pasar por el aro, y apoyo también a Ucrania, donde cada vez se le está destinando también más dinero, en general a la industria de la guerra, pero bueno, obviamente por Israel, por un lado, que necesita menos, pero bueno, y por Ucrania, por otro, que sí que está ahora mismo, ¿no?, en una necesidad enorme, y este discurso beligerante, militarista, sí que ha crecido una auténtica barbaridad. Con lo cual, estos partidos, es verdad que puede ser que algunos, aunque sea en discurso, pues se salgan por un lado por otro, algunos pues apoyen un poco más a Palestina, otros pues parezca que se acercan a Rusia, pero bueno, a fin de cuentas, Lenin, siempre citamos esta frase, que ya dijo que a los partidos no hay que juzgarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y en este caso, acaban haciendo lo mismo y acaban basando sus prácticas dentro de estos límites, con lo cual la gente también ve que no va mucho más allá de lo que debería, que todos los partidos se enmarcan en lo mismo, con lo cual de aquí también, pues para qué votar si todos van a pasar por el mismo aro. Bastante obvio, la verdad, y esto obviamente no se ve en las televisiones, etcétera, porque cómo van a hablar de posible superación del sistema, de la salida de la Unión Europea, obviamente no, pero bueno, también los que decían, ¿no?, que eran euroescépticos han acabado diciendo de no, una nueva Europa, etcétera, etcétera. Pues bueno, pasan por el aro, por el otro lado, pero pasan por el aro al final. Y luego ya estaría la abstención activa, la abstención más política, más militante, con más razón de ser desde el ámbito militante.
En este caso, en nuestro caso, por ejemplo, desde la izquierda, desde el comunismo, etcétera, etcétera, donde la gente no acude a votar conscientemente, sabiendo que ninguno de esos partidos les representa, podría ser ese hartazgo político, pero no se queda en ese individualismo de no votar. Es decir, la abstención activa no trata de, si se diferencia en algo del hartazgo político, es de la práctica que llevas a cabo, de la práctica de algunos partidos, movimientos, pues agitación y propaganda, cartelería, otros, pues por ejemplo, desde Red Planeta, concienciar a la gente, cada uno en su propio entorno, hablar con la gente y concienciar por qué votar dentro de este sistema no va a servir para nada, etcétera. Es decir, no es una decisión individual, como podría ser el hartazgo político, sino que va más allá, va a la práctica militante y por eso se le llama abstención activa y esto es de lo que se trata, de demostrar la no legitimidad de estas elecciones y más o menos toda la razón de la abstención se podría enmarcar en estas diferentes pero incluso interconectadas razones de la abstención. Efectivamente, o sea, no hay que caer simplemente en la gente no va a votar porque son muy vagos o porque es domingo y estaban de resaca. No, no es eso, pero tampoco es que todos son elementos conscientes que apoyan la abstención activa. No, efectivamente, hay crisis ahí y está entremezclado, ¿vale? Todas las razones por las cuales la gente no acude a votar y se da una tasa de abstención bastante alta, ¿no? Yo sí quiero detenerme un momento a hablar de la gente que no ha ido a votar por el hartazgo político que ha explicado Julen, es decir, los típicos de a mí me la suda la política, son todos iguales. Esa es la típica frase que te sueltan muchas personas que ya están hartos de la política y del parlamentarismo, ¿no? A ver, esta gente pues ya igual lleva varios años sin votar o tuvieron una mala experiencia con un partido que les defraudó y dejaron de votar y entonces pues no votan actualmente, deciden no votar pero no va más allá, ¿vale? Entonces Julen ya ha dicho que bueno, estos pueden suponer un germen, pero un germen para la organización, para la militancia. Pero yo quiero dejar una cosa muy clara de ese paso de germen a algo más no va a venir de ellos. O sea, no va a venir de ellos. Nosotros como comunistas no podemos caer en el... No, es que la gente se tiene que concienciar. La gente, la palabra no es se tiene que. Debemos. Eso tiene que ser. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente adquiera conciencia de clase, que la gente dé un paso adelante. Y ahí está la deficiencia hoy en día de muchos comunistas, que consiguen convencer a jóvenes que están hoy en día estudiando, porque bueno, ahora están en la época de radical, o a los más cercanos, a los colegas y demás, que no, que la agitación y propaganda tiene que ir más allá. Hay que convencer a la clase trabajadora. Hay mucha gente que en las redes sociales, demás, sí, análisis increíbles, pero se presentan delante de los obreros y, 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 y se quedan callados. O sea, se vuelven personas tímidas porque no se tiene trabajado la agitación y propaganda, que es muy necesario. Es muy necesario. Hombre, lógicamente, nosotros nos podemos decir de primera mano, dirigirse a la clase trabajadora no es fácil, porque hay un recelo anticomunista, porque la gente dirá, ¿y este chaval a qué me viene a hablar? Pero si sabemos, si tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos las ideas claras y sobre todo si nos quitamos de la mente de que los obreros no son tontos, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta que te escuchan, que quieren más, que quieren que vuelvas. Nos vamos a dar cuenta de todo eso. Y lo primero que tenemos que trabajar nosotros es quitarnos esa vergüenza. Esto es como cuando uno monta un grupo de música o me da igual qué. Si uno quiere dar un concierto y subirse a un escenario, tiene que vencer esos miedos, tiene que quitarse esas vergüenzas. Y eso es lo que también tienen que aprender muchos cuadros partidistas, ¿no? Porque ya lo digo, fácil no es. Y toda la gente tiene miedo, tiene vergüenza, es más o menos tímido o se dispersa. Y bueno, hay que vencer todas esas cosas. O sea, nosotros no hemos nacido siendo agitadores profesionales, no.
se va una vez, se mete la pata, se va otra, o sea, y prueba-error uno ya acaba obteniendo cierto callo, ¿no? Hombre, nosotros lo hemos dicho muchas veces, a ver, en nuestro caso concreto el canal también ayuda. Es verdad que muchas veces no somos conscientes de la gente que está ahí detrás, porque no os vemos, ¿vale? Pero también ayuda a entrenarse, digámoslo de esa manera, porque es verdad que es mucho más difícil después hablarlo con gente que está físicamente delante tuyo, ¿no? También impone, ¿no? Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, parece una tontería, pero esto hay que trabajarlo. Y con esta gente en el que no van a votar por hartazgo político, hay que convencerlos. No se puede poner, no se puede hacer un all-in a que ellos mismos van a desarrollar conciencia proletaria porque es que mira cómo están las cosas y tú tranquilo que cuanto peor vayan las cosas, más conciencia van a adquirir. No, no es así. Tiene que ser nuestro trabajo organizar, concienciar y que pasen a militar. Y que se convierta ese hartazgo activo ese hartazgo político en abstención activa. Es nuestro trabajo. Que ellos también tienen que hacer, que sí, pero no podemos poner todo el peso sobre las espaldas de esta gente. Porque Lenin ya lo decía en el ¿Qué hacer si no me equivoco? Que la conciencia revolucionaria viene desde el exterior. Porque el trabajador bastante tiene con la clase trabajadora, y con sus problemas, con su trabajo básicamente, y son los revolucionarios profesionales los que han de llevar esa conciencia revolucionaria. Que hay algunos obreros que toman conciencia por sí mismos, que no lo vamos a negar, pero la conciencia revolucionaria en la mayoría de los casos viene desde el exterior. Y hoy en día que existen redes sociales y demás, es bastante más fácil llegar a más gente. Por eso mismo aquí también rompo una lanza en favor de que los partidos que existen, que aspiran realmente a un camino revolucionario, no pueden desechar el camino a las redes sociales. No estamos en el momento histórico en el que se escribe un periódico, artículos de 25 hojas, que ojo, que yo me las leo. Que yo muchas de las cosas me las leo. Pero vamos a ser sinceros, la gente ni tiene tiempo ni quiere. Prefiero ver un vídeo de 20 minutos, 35 minutos, lo que sea. Prefiero ver un vídeo, escuchar, ir escuchando, dejar el móvil y, oh, qué interesante, tal, me lo guardo. Y coger un artículo, sentarse y pasarse hora y media leyéndolo. A ver, que no debería ser así. Estoy de acuerdo, pero es así. Desgraciadamente, una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Bueno, después de esta crítica un poco a la agitación y propaganda que da para varios vídeos, la verdad, el tema de la agitación y propaganda en la actualidad, voy a seguir un poco, ¿no? En España, concretamente, no han votado 18.105.355 personas, ¿vale? Bastante. Y entonces, los votos y porcentajes que han salido, que han obtenido los partidos, salen de 17.549.100 personas. Salen de estos votos, ¿vale? No sale de la totalidad de los españoles, sino que sale de estos 17 millones y medio. Sale todos los porcentajes y sobre todo los eurodiputados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero demostrar con esto? Que la representatividad no es el reflejo de la totalidad de los ciudadanos, sino de menos de la mitad de estos. Y si vamos al caso de Croacia, que tiene el 21% de participación, pues ya os podéis imaginar. Esto sí quiero dejarlo muy claro. Este hecho de que los votos, los porcentajes, los diputados, o en este caso los eurodiputados, salen del número de votantes, no de la totalidad. Entonces, los porcentajes que supuestamente representan a la población son mucho menores. Es decir, si el PP saca el 32%, cuando yo digo 32%, es sobre ese 49% de participación, no sobre el 100%, sino sobre el 49%. Que si cogemos el 100%, ese 32% se convierte en menos del 20%. ¿Me seguís? Ahí la representación está viciada. A mí me representa, supuestamente en Europa,
la ganadora, que es Dolors Montserrat, ¿no? Si no me equivoco, la del PP, que ha obtenido el 32% y demás, pero no es mi representante, a mí no me representa. Primero, porque yo no lo he legitimado, y segundo, porque esa mujer únicamente representa, bueno, y el PP únicamente representa menos del 20% de la población. Ahí está realmente la trampa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto tiene que servir a los comunistas para entender que más de la mitad de los españoles, y en otros países más aún, no votan, no legitiman el sistema democrático burgués de representación electoral, por diversas razones que ya hemos mencionado, pero objetivamente no lo legitiman. Es decir, el que hace abstención activa como el que está de resaca y no va a votar, el resultado es el mismo, no legitiman el sistema. Lógicamente, el que hace una abstención activa se lo trabaja más y es un acto disciplinado y consciente, pero el resultado es el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí quiero decir es que una verdadera organización revolucionaria hoy no debe basarse en intentar arrancar votos de un nicho político de otro. Los nichos políticos hoy están cubiertos. Es que están cubiertos. El nicho político de la extrema derecha. Vox se acabó la fiesta. El nicho político de centro derecha. El PP, antes Ciudadanos, demás, socialdemocracia, el PSOE, más izquierda, Podemos sumar. Es que está todo cooptado ya. Está todo analizado y más que analizado. Es verdad que con los cambios que se dan surgen nuevos nichos políticos o nichos políticos se fusionan, desaparecen. Bueno, esto es un desarrollo dialéctico, ¿vale? Pero, o sea, un partido comunista tiene que tender a organizar a la clase trabajadora. El Partido Comunista no debe entender en cuanto más militantes tengo, mejor. O sea, si los propios informes de la CIA lo aseguran, si menos de un 5% de la población se organiza para una revolución, no hay ejército ni policía que para eso. No lo hay. O sea, no lo hay. Entonces, nosotros lo que tenemos que realmente trabajar es por organizar a la clase trabajadora. Nosotros queremos cuadros profesionales, no queremos muchos simpatizantes que vengan simplemente a una charla o que vayan a poner 4 carteles. Queremos cuadros profesionales, cuadros revolucionarios. Los revolucionarios profesionales de los que hablaba Lenin. Eso queremos. Entonces, si queremos eso, no tenemos que fijarnos a ver qué nichos políticos existen. Porque si nos empezamos a fijar en nichos políticos, obligatoriamente ese partido comunista está obligado a hacer concesiones ideológicas. Si uno, supuestamente, ¿no? ¿Dónde estaría encasillado un partido comunista en el actual sistema, la extrema izquierda? Pero tienes que comprar discursos de esa extrema izquierda. Y nosotros lo decimos, es que no somos la extrema izquierda, somos comunistas. Nosotros creemos que el sistema derecha-izquierda está caduco. No sirve para explicar el juego político de hoy. No sirve. Es más, por ejemplo, la geopolítica sirve bastante más para encasillar a los partidos que la dicotomía izquierda-derecha. Y creo que con eso vais a estar muchas personas de acuerdo conmigo. Incluso gente derechas o gente fascista estará de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Porque es verdad, o sea, la geopolítica marca bastante más la posición política de muchos partidos que el eje derecha-izquierda. Y si uno, por ejemplo, quiere incidir en la extrema izquierda, ¿qué es lo que hoy en día tira la extrema izquierda? Pues políticas de luchas parciales, más pro LGTBI, más pro inmigración, más internacionalismo selectivo o internacionalismo en abstracto. Todas estas cuestiones, prédica abstracta de la paz. Todas estas cuestiones, porque la extrema izquierda no aboga por una revolución. No aboga por una revolución. Aboga por hacer actos cada vez más simbólicos en pro de las luchas parciales y demás, y de los colectivos históricamente minoritarios. Sí, sí, pero ¿eso es el trabajo del comunista? ¿O es ejercer la lucha de clases y las distintas cuestiones que hay dentro de la lucha de clases? Entonces, ¿en qué tiene que enfocar su trabajo hoy, en la situación en la que nos encontramos de derrota política, ideológica y organizativa?
es reconstituir el partido, en dar con una línea revolucionaria, en dar con una línea antiimperialista. En eso es lo que se tiene que enfocar hoy en día los comunistas. Tienen que trabajar sobre todo para sentar las bases de la dualidad de poderes, de esa representación activa y consciente, creando consejos obreros o creando verdadero poder obrero. Saber utilizar los instrumentos necesarios que tiene. Porque el partido es un instrumento, los sindicatos son otro instrumento, y los soviets o los consejos son otro instrumento. Y el uso de todos estos instrumentos no es fácil, pero ahí radica realmente la cualidad y la aptitud de un verdadero cuadro revolucionario, ¿no? En eso es lo que se tiene que enfocar hoy en día los comunistas. Porque si no, van a moverse, si quieren rascar algo hoy en día, tienen que moverse en la contradicción posmo-antiposmo. Nacionalista, cosmopolita. Progre-antiprogre. Se tiene que mover todo el rato en esas dicotomías, cuando para nosotros, o sea, no estamos para participar en la política oficialista. No estamos para gobernar un Estado democrático burgués. No somos reformistas, o sea, nosotros no creemos que se puede ir reformando el Estado democrático burgués para llegar al socialismo. Rosa Luxemburgo lo decía, o sea, el socialismo no cae como maná del cielo. O sea, tiene que ser un acto consciente de construcción proletaria, si no, no vamos a ningún lado. Y si tiene que ser un acto consciente, nosotros hoy tenemos que trabajar por crear, primero dar con una línea revolucionaria y antiimperialista, reconstituir el partido, partiendo de todas las fases que sean necesarias, una unificación consciente sobre una lucha política e ideológica y crear una dualidad de poderes. Sin hacer eso, sin llegar al momento en el que esos trabajos están medianamente hechos, no podemos hablar de participar en elecciones. Es que no se puede hablar de todas esas cuestiones. Además que es una dicotomía falsa, ¿no? Perdón, pero cuando decimos, no, pero es que la izquierda habla sobre LGTB y luchas parciales y feminismo y ecologismo, entonces tenemos que encasillarnos ahí, o lo contrario. No, pero ha habido un auge de la extrema derecha, con lo cual, como la mayoría vota a la extrema derecha y la mayoría son obreros, hay que hablar un poco sobre anti-inmigración. Es que ni uno ni otro, la mayoría es la abstención. ¿Y quiénes se abstienen? Ya te digo yo que los burgueses no, que los que mejor capacidad económica tienen no. La gran mayoría de los obreros están dentro de la abstención, con lo cual encasillarnos en posmo-antiposmo es que es absurdo, porque nuestro nicho real es que no vota, porque no vota, punto. Es bastante obvio, no sé, es que lo explicas muy claro y con los datos en la mano se ve. Entonces, esta dicotomía es que es absurda. Es lo que dices, o sea, no, es que cada vez más jóvenes o trabajadores votan derecha y extrema derecha. Bueno, habría que ver los datos, pero la mayoría de jóvenes no vota. La mayoría de jóvenes no vota. La mayoría de jóvenes, lo voy a decir de manera coloquial, se la suda la política. Están en ese plan. Entonces, claro, y además, efectivamente, lo que tú has dicho, lo progre, antiprogre, lo posmo, antiposmo. A ver, tesis, antítesis. O sea, son las dos caras de la misma moneda capitalista en la actual fase del desarrollo en la que nos encontramos. O sea, precisamente a estas elecciones europeas también hay que entenderlas en el sentido de qué envoltorio sociológico y cultural le damos al imperialismo. ¿Más moderno, guay y amable o más reaccionario, nacionalista y de mano dura? Pero ambos son capitalismos. Ambos siguen adelante con la lucha de clases. Ambos permiten la acumulación capitalista y la monopolización. Ambos se sustentan sobre la explotación de terceros países. Entonces, dar con una envoltoria política u otra, ponerse una máscara u otra, al menos los comunistas no estamos para eso. Y esto es una respuesta a todos aquellos que habéis escrito durante la última semana, ¿a quién voto? ¿A quién voto? No voy a poner a contestaros a todos, lo siento mucho, no tengo el tiempo. No me da la vida. Espero que con esto, con todo lo que he dicho, quede claro. Pero lo que hay que hacer es realmente, lo que os he dicho, trabajar
por la reconstitución de un partido comunista, por la creación de una dualidad de poderes. Eso es lo que hay que trabajar. Y no basar los esfuerzos en ser más posmo, ser menos antiposmo, que son las dos caras de la misma moneda. Y vamos a invertir mucho tiempo, y en el caso de partidos que quieran destacar más, dinero van a tener que invertir, y no se va a avanzar en la revolución, porque esto es uno de los criterios por los cuales debemos de juzgar a los partidos comunistas hoy. ¿Avanza, retrocede o se mantiene la revolución? Y en el caso de algunos no voy a decir que retrocede, pero el proceso revolucionario sigue estancado. ¿Vale? Entonces, eso es por lo que deberíamos juzgar, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, sí vamos a entrar un poco con el análisis de las elecciones, ¿bien? Durante estos días, como os he dicho antes, hemos estado bastante atentos a ver lo que decían estos politólogos y analistas políticos profesionales, ¿no? Y bueno, como todo politólogo, nos hablan de variables que influyen en el voto y demás, ¿no? No es que algunos se han vuelto más anti-inmigración por la inmigración, no es que algunos han empezado a votar a la derecha por el fenómeno de la ocupación y demás. Se acaban todos estos temas, pero no sacaban un tema crucial, que es la guerra de Ucrania, la hostilidad contra Rusia o la rusofobia y el militarismo. No hablaban de nada de esto. Entonces no puedes entender las elecciones europeas. No puedes entenderlas. Es decir, yo hablaba, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, y me decía, no, es que esos politólogos tienen bajo nivel. No, es que no tienen bajo nivel. Esa gente es muy lista. Solo que le pagan y perro no muerde la mano que le da de comer. Sí, claro, esa gente no puede hablar de... No, tenemos que hablar de la variable Rusia o la guerra en Ucrania o el sionismo para entender el debacle, joder, me ha costado, o el auge de algunos partidos. No, porque entonces los echan a la calle, a esos politólogos. Pero la verdad es que esas variables sí hay que tenerlas en cuenta. Y sobre todo, está prohibido en los medios de comunicación, a ver, no es que esté una ley escrita que lo prohíba, pero hay lo que se dice como una ley no escrita que prohíba plantear las elecciones europeas como un plebiscito a la postura de la Unión Europea respecto a Rusia, respecto a Ucrania, respecto a Israel. No se puede hacer esto porque demostraría que los europeos no aprueban la política de la Unión Europea para con Ucrania, Rusia o Israel. No lo aprueban. Por eso mismo suben o bajan partidos dependiendo de esta importante variable, porque los actuales gobiernos europeos son militaristas, prosionistas e imperialistas. Cada uno en mayor o menor medida, pero lo son. Lo son. Y eso se ha visto muy claro en esas elecciones. Y esto es muy paradójico, ¿eh? Espero que me explique bien y me entendéis bien. Ahí donde la derecha y la extrema derecha han apoyado a Ucrania y han aumentado su discurso rusófobo, la izquierda o incluso la extrema izquierda ha sacado buenos resultados. Véase, Finlandia o Eslovaquia. Allí donde la derecha popular, la izquierda, los verdes o los socialdemócratas han apoyado a Ucrania y han sido rusófobos, la extrema derecha ha sacado buenos resultados. Por ejemplo, AfD en Alemania o Le Pen en Francia. Investigad a ver qué posturas tienen estos partidos de extrema derecha respecto a Rusia, respecto a la guerra. ¿Que son nacionalistas? Sí, que son nacionalistas, pero están en contra de meterse contra Rusia. No es muy buena idea meterse con Rusia. Ya se ha demostrado. Es decir, el factor Rusia y la guerra de Ucrania ha sido un factor muy importante para los europeos a la hora de votar. Y mucha gente ha votado dependiendo de esto. En Alemania, que tienes a los verdes, tienes a la socialdemocracia, es decir, a la izquierda, apoyando a Ucrania y el ir contra Rusia, bueno, y son sumamente sionistas. ¿Qué hace un alemán que ya está hasta aquí de todo eso y ha visto cómo las sanciones europeas ha tenido un efecto boomerang en Alemania con el gas y demás? ¿Quién va a votar? Pues acaba votando
a un partido que dice que esto que esto no puede ser, que no pueden ir en contra de Rusia, que es la extrema derecha, pese a que luego tenga sus cosas reaccionarias, efectivamente, y son muy reaccionarios, y tienen declaraciones sumamente reaccionarias, como puede ser el caso de AfD, que decían que, bueno, que no toda la gente de las SS eran criminales y sádicos, y eso, lógicamente, pues es una declaración bastante reaccionaria, pero su postura geopolítica ha conseguido que, por ejemplo, se le vote. Y en Alemania Oriental, antigua RDA, ha ganado AfD. Aquí la gente, claro, ya ha visto, hoy ya ha visto en la televisión, ¿no? Como decían, no, es que esto es el claro ejemplo de que la extrema izquierda y la extrema derecha se tocan. No, es el claro ejemplo de que el socialismo tenía unos valores con una disciplina, no era atlantista, era, bueno, respetaba al fin y al cabo el desarrollo nacional de cada país. Luego es verdad que tenía tal vez cuestiones más conservadoras, también es verdad. Pero todo eso acaba arraigando y a falta de un partido socialista, a falta de todas estas cuestiones que os he mencionado, pues acaban agarrándose un clavo ardiendo, que puede ser AfD. Con esto no lo voy a justificar que los alemanes hayan votado a la extrema derecha, para nada. Simplemente intento explicarlo, porque luego hay mucha gente, muchos racistas, muchos nazis y demás que hayan votado conscientemente a AfD. O mucha gente de extrema derecha, simplemente, o de derecha que está descontenta con la derecha de Merkel en Alemania, que haya votado a AfD. Lógicamente, faltaría más, ¿no? Pero eso es lo importante, o sea, de que si en un país el partido gobernante o mayoritario hasta el momento ha apoyado a Ucrania, se la ha castigado. Dependiendo de derecha o izquierda. Y los europeos han votado a la contraparte. Es decir, dos de los perdedores más grandes han sido Macron y el canciller alemán, Olaf Scholz, que son precisamente los dos políticos europeos más militaristas, más guerreristas y que más han apoyado a Ucrania. ¿Qué han hecho los alemanes? Votar a FD. ¿Qué han hecho los franceses? Votar a Le Pen. Y bueno, no solo eso, es verdad que, bueno, se puede decir que Ursula von der Leyen, ¿no? Los democristianos alemanes, como se les suele conocer, han ganado las elecciones y, vamos, Ursula von der Leyen no cabe duda de que ha sido la mayor impulsora, ¿no? Del rearmamiento a Ucrania, de ir en contra de Rusia, etcétera, ¿no? Junto con Josep Borrell, etcétera. Pero bueno, esto también lo tenemos que poner en todo el contexto también de cada país en este caso, porque sí, es verdad que, pues bueno, en este caso Ursula von der Leyen, ¿no? Los democristianos han ganado, pero ¿a costa de qué? Pues a costa de que de repente, por el rabillo del ojo, Ursula von der Leyen está viendo a Sarah Wagenknecht, que, bueno, lo habré dicho mal, pero bueno, es decir, la Alemania izquierdista en contra de, bueno, también muy nacionalista, en contra de ir a la guerra con Rusia, etcétera, etcétera, o también la izquierda finlandesa ha tenido un auge espectacular, con lo cual ha ganado, sí, pero también en público pondrán buena cara, pero qué sabor de boca les deja esta victoria, ¿no? Y lo mismo pasa con partidos nacionalistas, podríamos decir, donde sí, un nacionalismo derechista, de extrema derecha, etcétera, ha podido tener un auge muy grande, pero no expresamente por temas geopolíticos en general, es decir, de hecho, por no abogar por aumentar la guerra, en este caso, ¿no? Contra Rusia, por ejemplo, y centrarse más en cosas nacionales de Alemania, como podría ser el caso del AfD, donde incluso muchos lo están tachando de prorrusos, ¿no? Por o posicionarse muy poco, por posicionarse a favor de Rusia, etcétera, etcétera. O, bueno, otro claro ejemplo, el partido de Víctor Orbán, ¿no? En Hungría, donde también es este nacionalismo que va en contra de suministrar armas, etcétera. O, bueno, en Eslovaquia también ya vimos lo que pasó con Fico, etcétera, donde tenéis el vídeo. Pero bueno, nos parece bastante representativo que incluso
las excepciones siguen confirmando la misma regla, ¿no? Entonces, pues al final es algo muy importante que tampoco en los medios de comunicación hablarán de esto, por supuesto. Claro, o sea, lo que tú has dicho, Ursula von der Leyen ha ganado las elecciones, pero los democristianos tienen mucha fuerza en Alemania. En España, por ejemplo, mira, el PP y el PSOE. Pero son partidos grandes todavía en el que no ha dado tiempo a cimentarse esa nueva sustitución. Es muy difícil acabar con un bipartidismo, ¿vale? Como es el caso de Francia. En Francia, el bipartidismo antiguo ha desaparecido. O sea, ahora tienes a los liberales de Macron y tienes a Le Pen, ¿vale? O sea, para que nos demos cuenta, no es el antiguo bipartidismo. Pero, efectivamente, Ursula von der Leyen ya está viendo por el retrovisor a los dos extremos, ¿no? A Sarah Wagenknecht, como le llaman, extrema izquierda y demás, ¿no? Que reivindica ciertas cosas de la RDA, es antiposmo y todo esto. Y a FD, desde la extrema derecha, lo que se conoce como extrema derecha, que, bueno, como la derecha de la extrema derecha o la extrema derecha, como le suelen llamar, ¿no? Y luego, para que nos entendéis un poco, el tema de partidos como el de Víctor Orbán o lo que hacía antes Polonia dentro de la Unión Europea, es como lo que hace el PNV en España, ¿vale? O sea, son nacionalistas, pero no nacionalistas en el sentido de me quiero salir de la Unión Europea, como el PNV. El PNV no es un partido independentista, ¿vale? O sea, es una estrategia para, de esta manera, yo soy nacionalista, yo voy a hacer lo que yo quiero, entonces la Unión Europea dice, no puedes hacer eso que tú quieres. Y entonces empieza con una especie de tira y afloja, ¿no? ¿Qué es lo que consigue estos partidos nacionalistas? Pues arrancar ciertas cosas a la Unión Europea, que la Unión Europea les conceda ciertas concesiones o ciertas competencias. Entonces, estos partidos como Víctor Orbán y así juegan ese papel, ¿vale? Dentro de la Unión Europea, que es el papel que desempeña, bueno, que ha desempeñado históricamente el PNV en España, ¿vale? Voy a Madrid, intento arrancar cositas a Madrid, como se ha dicho siempre en Euskadi, y así la comunidad autónoma vasca pues obtiene ciertas competencias, ¿no? Que ha sido el papel de toda la vida el PNV. Entonces, bueno, otro resultado, mejor dicho, es el auge de la extrema derecha y el debacle de la izquierda, ¿vale? Es innegable que lo que se conoce como extrema derecha, pues ha tenido un auge importante, ¿vale? O sea, simplemente por repasar, en Alemania, segundo, Austria, primero, Holanda, segundo, Francia, primero, Italia, primero, Hungría, primero, Rumanía, segundo, Polonia, segundo. O sea, para que os deis cuenta de ese auge de la extrema derecha, que a nosotros nos gusta hablar más de derecha populista y nacionalista que extrema derecha, porque es muy difuso el término extrema derecha y en ciertos casos incluso a los comunistas se nos podría meter en la extrema derecha, o sea, dependiendo de qué análisis hagamos. Entonces, bueno, derecha populista y nacionalista. Una cosa quiero dejar muy claro, o sea, la izquierda, verdes, la socialdemocracia o la derecha popular, siempre que vienen las elecciones, ya sean nacionales, municipales o europeas, siempre intentan meter miedo a la gente, como he dicho antes, ¿no? O sea, que están resurgiendo esas derechas, esas extremas derechas, hay un peligro de auge del fascismo, como si que estos partidos fueran votados supondría algún avance en el fascismo. O sea, no, es que no es cierto eso. No es cierto. El proceso de fascistización no es que haya más partidos de extrema derecha. El auge de fascistización es un proceso dentro del imperialismo monopolista en el que hace que el cambio del método de dominación cambie, o sea, es un proceso mucho más profundo, no es simplemente un cambio de gobierno, eso ya lo dejó muy claro Dimitrov, ¿vale? O sea, estos partidos, este eje, socialdemocracia, izquierda, derecha, centro-derecha, siempre juega con ese miedo. ¿Por qué? Porque lo que realmente les interesa es que se legitime, que la gente acuda a votar. Simplemente es eso. Antiguamente se hacía, cuidado con los comunistas.
O sea, ya lo vimos en su momento en Perú con las elecciones, ¿no? Que vienen los comunistas, te van a expropiar la casa. Es decir, es lo mismo a la inversa, ¿vale? Eso dependiendo de cuál es la clase históricamente dominante o la tendencia política históricamente dominante dentro de un país o dentro de una organización supranacional como puede ser la Unión Europea, ¿no? Entonces, a ver, vamos a dejarlo muy claro. Estos partidos de extrema derecha o derecha populista nacionalista no son partidos fascistas ni representan el fascismo. A mí me cuesta tomar en serio la gente, ¿no? Que subía al día siguiente de las elecciones. Resumen de las elecciones europeas y salía como el avance de las tropas nazis, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y dices, que no, que es muy peligroso jugar con eso, porque estáis todo el rato con que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y cuando venga el lobo no os vais a dar cuenta. Y lo peor de todo es que no vais a saber identificar al lobo. No lo vais a saber. Porque entendéis el proceso de fascistización con que haya cada vez más derechistas nacionalistas o derecha conservadora. Y entonces no sabéis identificar los distintos elementos políticos. Ese es un problema. Esta derecha populista y nacionalista tiene un discurso ante el LGTBI, sí, normalmente con una retórica anti-inmigración, sí, y con políticas totalmente a favor de la propiedad privada, procapitalistas, incluso imperialistas. Sí, pero es que eso no los hace fascistas. No los hacen fascistas. Y seguramente muchos de estos partidos de extrema derecha, si viene un fascismo, serán perjudicados por ese mismo fascismo. Ese es el problema. Que es verdad que como muchos fascistas admiten partidos como AfD, Vox, acaban sentando unos precedentes, sobre todo retóricos que no políticos, para la normalización de un ambiente ideológico político que les permita a ellos avanzar. Sí, lo estamos viendo en España. Lo estamos viendo, por ejemplo, en España, cómo se le acaba lavando la cara a un nazi presentándolo como un padre familia. Dirás lo que quieras, es un padre familia, pero es nazi. O sea, ¿qué queréis? O sea, que justifique un nazi. O sea, ¿a qué niveles estamos llegando? Pero eso es un trabajo consciente que ha hecho la extrema derecha durante los últimos años de lavar la cara a todo eso. Esto no lo vamos a justificar. A mí la gente que me ha venido comentando y debatiendo sobre eso, digo, punto, aparte, no voy a debatir más contigo. O sea, a mí me han educado en la ideología antifascista y luego he tomado más conciencia y me he profesionalizado, por decirlo de alguna manera, en ese antifascismo. Que porque no soy, porque yo no defiendo el antifascismo abstracto de ACAP, Antifa, hooligans, no. Defiendo un antifascismo militante activo, real, como un antifascismo de combatir ese proceso de fascistización y sobre todo de ese vuelco reaccionario del imperialismo hacia el cambio de método dominante violento, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera y así es como deberíamos entenderlo los comunistas. Pero yo no voy a justificar a nazis, yo no voy a normalizar discursos nazis. Eso tiene que ser la primera regla, pero es que eso también se ve como algunos comunistas también vienen de otras escuelas ideológicas. Es que se ve clarísimo. Se ve clarísimo. Si no, no lo justificaría. Si me da igual que sea un padre familia, que sea el que te saca al perro o que sea el que le cuida a tu abuela. Me da igual. No lo justificarías. Eso mismo. Por favor. Hay que analizar y tener independencia política, independencia de clase para poder analizar todas estas cuestiones. Y no vamos a caer en el seguidismo, porque todas estas personas que acaban comprando ese discurso oficialista porque antiprogre, estáis cayendo en el mismo juego político, que parece que no os dais cuenta. Entonces, hay que dejarlo muy claro. Esta extrema derecha es una derecha populista que con su retórica plantean cuestiones que son reaccionarias para el eje izquierda, socialdemocracia, verde, derecha popular, porque ellos nunca lo plantean, pero que son simplemente planteamientos, propuestas, porque ellos también hacen agitación y propaganda, porque parece que se nos olvida. Ellos también hacen agitación y propaganda. Pero de llegar al poder, ellos mismos saben que no van a poder implantar muchas de las medidas que ellos plantean. Véase Meloni, antiinmigración, ha pasado por el aro. Ha pasado por el aro. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa.
Ahora que venga Alvise diciendo que va a montar una mega cárcel, le llaman del teléfono y le dicen, "Cht, corta, corta, y corta, y se acabó". Podrá decir en los medios de comunicación lo que quiera para que le vote más gente, pero si un día ese señor toca poder, es que no, es que no puede implantarlo. A menos que le deje a la Unión Europea, lógicamente. Que si le deja a la Unión Europea es un rasgo de fascistización muy claro en la Unión Europea. De un proceso de degradación muy gordo. Pero eso es lo que... A ver, esta extrema derecha es igual que la extrema izquierda cuando Pablo Iglesias decía que iban a saltar los cielos. Es lo mismo. Es lo mismo. No puede. ¿Por qué no? Le dejan. Y porque prácticamente los países miembros que están dentro de la Unión Europea venden su soberanía a una organización supranacional. Entonces no tienes apenas competencias dentro de tu propio suelo. Entonces, bueno, ahí hay que entender el juego político, ¿no? Además, que tendríamos que entender también que el tú llamar a todo el mundo, ¿no? Con lo que hemos dicho de que viene el lobo, llamar a todo el mundo fascista, 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 al final lo que vas a conseguir es que cuando vengan los fascistas de verdad y los llames fascistas, la propia gente que votaba, los que antes decías que eran fascistas, van a decir, ah, ahora esos los llamas fascistas, pues me voy con ellos que seguirán siendo de los míos, ¿no? Si los de hasta ahora eran fascistas, ya Ayuso decía, ¿no? Si te llaman fascista, estás en el lado correcto de la historia. Pues ya está, eso lo tragas como una esponja y mañana a todo aquel que vote es fascista, ahora Alvise Pérez, pues a votar a Alvise Pérez, ahora el otro, el de la moto, pero vamos, es que al final les estás haciendo el juego y en eso trata, ¿no? Siempre lo decimos en los vídeos, el yo te doy cremita, tú me das cremita, al final antiguamente le vino bien a Podemos, ahora le está viniendo bien a la extrema derecha con Vox, etcétera, y el día de mañana pues habrá que ver, pero vamos, es el mismo juego de la política al final, pero bueno, hay que dejar claro también que estos partidos de extrema derecha, derecha populista, llámalo como quieras, ¿no? Sí que sirven, como ya era dicho, para ganar soberanía en ciertos aspectos de la Unión Europea. Al final leía el otro día que de todas las medidas que se toman en España, en el Estado en general, el 80% no vienen de los aparatos estatales, es decir, vienen desde Europa, desde tema inmigración, obviamente, fronteras, etcétera, hasta lo de la botella que abres la tapa y se queda pegada, porque todo eso viene desde Europa, con lo cual tenemos que ver la importancia que tiene en este caso. Y bueno, pues como Yera ha puesto el ejemplo del PNV en España, ¿no? Ahora serían pues en Hungría o en Polonia en estos últimos años para con Europa, ¿no? De salir de la Unión Europea, decir, bueno, vamos a hacer una Europa propia y vamos a ganar algo más de derechos dentro de esto, ¿no? Al final es una contraparte clarísima a los que serían este eje oficialista, ¿no? Que representaría en la Unión Europea entre la izquierda, los verdes, esta socialdemocracia y la derecha un poco popular que podría ser más pro LGBT, ecologismo, feminismo, etcétera, etcétera. Y estos, los anteriores, la extrema derecha, sí que se opone a todas estas políticas. Es verdad que en ese ámbito sí que podría conseguir ciertas concesiones en el ámbito pues, feminista, de restarle derechos a la mujer, a la comunidad LGBT, etcétera, y que puede ser un problema en ese sentido, sí, que a la gente le puede afectar, sí, por supuesto, pero vamos, que en tema laboral, en tema geopolítico, en tema del imperialismo, etcétera, etcétera, todos van a hacer uno. Y eso se va a ver muy claro con el tema palestino, etcétera, etcétera. Con lo cual, que, ojo, no le quitamos importancia a que se degraden esos derechos de la mujer, LGBT, etcétera. Pero vamos, que si vemos que luego todos van a una, eso también nos demuestra cómo es este juego, este binomio de, bueno, ahora ganas tú un poco, pero el día de mañana gano yo y después nos empatamos y después adelante, atrás y al final se están sentando las bases para que cambiándolo todo, todo siga prácticamente igual y en el resto de filas, digamos, ¿no? De las familias europeas, pues al final hagan uno en las cosas más importantes, como siempre. Sí,
O sea, al fin y al cabo, lo que hay que entender es que la política o el envoltorio sociocultural dominante, al menos en Occidente, es ese posmodernismo, ese capitalismo guay de arcoiris, ¿no? Ese es el dominante. Desde Estados Unidos, pasando por Canadá, llegando a la Unión Europea. Ese es el dominante. Tú necesitas la otra contraparte para que haya un movimiento en la política, si no sería estanco, sería homogéneo y se vería muy rápido la farsa. Entonces necesitan la contraparte. La contraparte son precisamente esta extrema derecha que se le llama, esa derecha populista y nacionalista. Son anti ese envoltorio político, pero significa una superación. No, significa otro envoltorio político. Punto. Significa otra máscara para el imperialismo. Se acabó. Eso es lo que hay que entenderlo. Entonces, os hemos hablado hasta ahora del auge de la extrema derecha, pero el auge de la extrema derecha está entrelazado dialécticamente con el debacle de la izquierda, ¿vale? O sea, por ejemplo, en la familia política de left, la izquierda, último lugar y ha perdido un eurodiputado. Los verdes, 18 eurodiputados menos. Y los socialdemócratas, segundo lugar, pero 4 eurodiputados menos, ¿vale? O sea, si planteamos estas elecciones europeas como un plebiscito hacia la izquierda socialdemócrata clásica y moderna o posmoderna de la New Left y verdes, lógicamente, está claro que los europeos no aprueban estas políticas. No las aprueban. Son marginales, son políticas que ya la gente no se identifica. Ve que se ponen cuestiones parciales sobre la mesa y se olvidan las cuestiones esenciales como es las cuestiones del comer y las cuestiones del trabajo. Y además, todas esas cuestiones parciales que se ponen ahí sirven para radicalizar a ciertos elementos y ciertos colectivos, pero no sirven realmente para extender o para que adquieran conciencia revolucionaria a la clase trabajadora, que es la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasa? En pocas palabras, se acaban fijando en unas minorías en vez de una mayoría. Por ende, acaban perdiendo, porque si tú te enfocas en una minoría, los votos que vas a conseguir de esa minoría, precisamente la palabra lo dice, ¿no? Minoría. No vas a poder ir más allá, ¿no? Entonces, la gente no quiere una izquierda oficialista, proeuropea, a favor de las cuestiones parciales y sumamente cosmopolita. La gente no la quiere. Si bien ha podido tener su recorrido histórico en los últimos 5 años, para mí ya tiene fecha de caducidad. Sinceramente tiene fecha de caducidad. Esta nueva izquierda está entrando, como diría Lenin, en la bancarrota. Porque ni es luchadora, ni es revolucionaria, ni está trabajando por ese estado del bienestar que ha estado defendiendo. Porque la mayoría de los países europeos, donde gobiernan partidos de coalición socialdemócrata clásica o socialliberal y socialdemocracia posmoderna o New Left, ese estado del bienestar está entrando en un proceso de degradación que está sentando las bases para la privatización, que eso va a ser luego recogido por los liberales y la centroderecha, para ejercer esa privatización. O sea, la izquierda actual es que ni es izquierda, ni es socialista, ni es demócrata. No es nada de eso. Es una izquierda que es un timo, es la pata izquierda del capital, es un capitalismo de rostro humano, es un capitalismo más preocupado por ciertos colectivos que por la mayoría de la clase trabajadora en general. Para nosotros, en sí, ya no queda un espacio político más a la izquierda de típicos partidos como el PSOE. O sea, no queda ya un nicho político de izquierda posmoderna, cosmopolita, porque ha defraudado a todos y provoca que la gente vuelva a votar a la clásica socialdemocracia o socialliberalismo, o la gente que está más radicalizada acabe votando a la derecha o incluso a la extrema derecha. Por nacionalismo, por discurso anti-inmigración o porque no quiere ir contra Rusia. Y como la izquierda, todos estos temas que os acabo de mencionar, nacionalismo, anti-inmigración y Rusia, son temas tabúes que no se atreve a tocar, pues no puede hacer nada. No puede aspirar a más. Hoy he leído algún comentario que nos habían dejado en un vídeo. No podéis meter Podemos y Sumar en el mismo saco. ¿Qué diferencias existen en Podemos y Sumar aparte de la lucha de egos y luchas partidistas? ¿Qué diferencia existen realmente? Si Sumar no es otra cosa que una muleta creada por el PSOE para tener un socio de coalición más fiable de lo que era Podemos. Si es que realmente es eso. Simplemente es eso.
Yolanda Díaz, os juro, ¿verdad?, que compraba el 90% del ideario de Podemos y al revés. Así de claro. Los dos partidos están encasillados en la nueva izquierda, en esa izquierda posmoderna y cosmopolita, lógicamente, con un capitalismo más amable, con un capitalismo más humano, pero capitalismo al fin y al cabo, que vienen de un pasado comunista, eurocomunista mejor dicho, pero comunista sí. Y es el claro ejemplo de que cuantos comunistas acaban vendiendo por tener una poltrona y que muchos partidos comunistas históricos desde hace unas décadas dejaron de tener una línea revolucionaria para únicamente tener una línea reformista. Y ya está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el envoltorio político, sociológico y cultural idóneo para el imperialismo actual es el posmoderno, cosmopolita y guay. Pero no solamente porque sea lo que ha venido defendiendo la New Left o la socialdemocracia, porque os he dicho, está en decadencia, sino porque, por ejemplo, la derecha popular europea o la centroderecha, incluso los liberales, también defienden este envoltorio. O sea, es el envoltorio lógico. El eje, por ejemplo, de la Unión Europea son los liberales, la centroderecha, la socialdemocracia, con apoyos esporádicos de verdes y la izquierda. Ahí es donde se mueve actualmente la política oficialista y dominante en Occidente al menos. Y luego tienes esa derecha populista, esa derecha extrema o extrema derecha, como se le conoce, que hace de contrapeso y ahí se basa todo el juego político actual. Bien, entonces esto realmente es lo que ya hablaba Michel Cluscart, ¿no?, en sus libros Capitalismo de la seducción o Neofascismo, ideología del deseo. Es literalmente lo que él decía. Cuando nosotros criticamos el posmodernismo y demás, no, porque ha traído avances y demás, por favor, leer a este autor. Os vais a dar cuenta de cómo da en la diana hace más de 40 años. Está advirtiendo de que cómo ese nuevo capitalismo, imperialismo en su plena esencia, no va a ser una cárcel con barrotes, va a ser una cárcel sin barrotes. Eso es realmente lo que, así, muy brevemente, si no ver el vídeo que grabamos en su momento de aportes de Cluscart al marxismo, os vais a dar cuenta de que estamos en esa misma fase, con ciertas particularidades que Cluscart ni se había imaginado, pero estamos en ese momento, en ese capitalismo de la seducción, con esa ideología del deseo. Sí, clarísimo. Yo de verdad recomiendo ver el vídeo que tenemos sobre Cluscart porque creo que es bastante útil, sobre todo para entender incluso la situación actual. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora también de pasar un poco a hablar sobre las consecuencias inmediatas que ha habido, porque bueno, en cuanto estamos haciendo este vídeo, ya hemos tenido incluso segundos antes de empezar a hacer el vídeo más novedades, ¿vale? Porque primero, bueno, las elecciones y de repente nos sale, después de las elecciones europeas, nos sale que una de las primeras víctimas políticas va a ser Macron en Francia, ¿vale? Porque ha anunciado elecciones legislativas, ha visto que Le Pen le ha superado y con creces, la verdad, en las elecciones europeas, con lo cual se ha hecho un poco un Pedro Sánchez casi, ¿no? Y pretende aprovechar este momento para poder reforzarse y, bueno, pues revalidar un poco en este sentido, ¿no?, el poder de su partido, en este caso Macron ya es la última legislatura suya, pero bueno, su partido en la Asamblea francesa, él se mantiene, pero bueno, ha disuelto la Asamblea, con lo cual así pretende que antes de que pase más tiempo y Le Pen coja más fuerza, pues bueno, aprovechar esta baza de vamos a votar ahora, de que las elecciones francesas son a 2 vueltas, con lo cual puede ser que al quedarse solo Le Pen contra Macron, el partido, digo, pues bueno, de alguna manera sí que lo vayan a votar más, con lo cual vaya a crecer o al menos a revalidar su fuerza en la Asamblea francesa. Pero obviamente también la contraparte le podría salir mal. ¿Por qué?
pues primero ya estamos viendo la que se está armando con los agricultores. Nosotros que vivimos cerquita de la frontera lo hemos vivido con colas muy largas, etcétera. Obviamente con las pensiones, la edad de jubilación, imperialismo decadente y sobre todo su máximo apoyo a Ucrania, que ha sido un poco veleta, ¿no? Al principio era contrario, pero no sabemos por qué de repente ha dado este giro, seguramente por normalizar este discurso, etcétera, etcétera, beligerante. Pero bueno, íbamos a dejarlo aquí, pero de repente, antes de empezar el vídeo, hemos visto Espera, esta... un momento, ¿eh? Sí quiero hacer un par de apuntes con lo de Francia, ¿eh? Muy breve. O sea, le puede salir bien a Macron en el sentido de, bueno, quiero aprovechar que esto está reciente, porque sé que no voy a obtener tampoco muy buenos resultados, Macron lo sabe, pero se puede jugar la baza de efectivamente se quedan finalmente Le Pen, un partido de Le Pen contra el partido de Macron, y ahí sabe que tal vez incluso la izquierda pide el voto para Macron y Macron pueda salir adelante. Le puede salir bien, pero le puede salir mal. Porque sí, si lo hago cuanto antes, me lo quito y se acabó. Esto es como quitarse una tirita, ¿no? No hay, o cualquier casa, ¿no? No hay que hacerlo poco a poco, sino hay que hacerlo de tirón. Entonces Macron ha apostado por eso. Si lo extiende, tal vez toda la deriva de ese imperialismo decadente, de cómo está perdiendo todo ese neocolonialismo en sus antiguas colonias, las protestas por irle a más, Macron iría para abajo. Bueno, su partido iría para abajo. Entonces, cuanto antes, mejor. Pero puede ocurrirle lo siguiente, es que efectivamente Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, crezca aún más y le sobrepase, como la ha sobrepasado en estas elecciones. ¿Ahí Macron se iría a la calle? No. En Francia tendríamos a Macron como presidente y tendríamos la Asamblea Francesa con una mayoría de Agrupación Nacional. Estarían condenados a entenderse. ¿Qué es lo que puede ocurrir también? Es que literalmente Macron haya en el camino para Le Pen. Porque igual las élites francesas han entendido que es el tiempo de Le Pen. Una Francia más nacionalista en el que no se vea tan sumida a las políticas de la Unión Europea. Veremos a ver, todo es posible. Exactamente, pero bueno, justo un momento antes de empezar el vídeo hemos visto la última hora en Francia, que sería una creación de una especie de frente popular, ¿no? Dentro de Francia que agruparía la Francia insumisa, el Partido Socialista, los Verdes y el Partido Comunista, ¿vale? Uniéndose todos, digamos, para hacerle frente a este auge, en este caso, de Le Pen, ¿no? Entonces, ahora habrá que ver cómo funciona todo, si esta agrupación, entre muchas infinitas comillas, Frente Popular, les sale bien la jugada, si no, si Macron cómo verá todo esto. Bueno, tenemos que verlo, pero bueno, la verdad que ya Francia hemos visto que ha sido uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de las elecciones europeas. Por otro lado, también tendríamos a Bélgica, obviamente donde la participación ha sido la más alta y con creces, la verdad, como hemos explicado anteriormente, pero bueno, donde el primer ministro Alexander De Croo también ha dimitido. Ha tenido un varapalo espectacular, ¿vale? Donde ha obtenido solo el 5,45% de los votos el partido del primer ministro, con lo cual podemos imaginar que siendo tu primer ministro no puedes acarrear con esto y pues ha dimitido también. Habrá que ver lo que pasa en un futuro, etcétera, pero bueno, la verdad que al haber tantas elecciones a la vez en Bélgica, pues los resultados ya se ven bastante claros. Ahora habrá que ver lo que sucede en el futuro y ya mirando un poco a España también. Ha sido muy llamativo que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, deja de ser la coordinadora general de su partido, de un partido que no tiene ni un año. Recordemos que era Sumar, por los malos resultados que ha sufrido en estas elecciones europeas.
esto demuestra claramente lo que Oyer ha dicho anteriormente, ¿no? Que Sumar al final era la muleta, la pata izquierda del PSOE, que podría representar una izquierda más tibia, digamos, que fuese menos incómoda para pactar que Podemos, porque, pues bueno, en ciertos aspectos es verdad, esto no se puede negar, que Podemos sí que le ha resultado incómodo al PSOE, con lo cual tener una izquierda más europeísta típica como podría ser Yolanda Díaz, pues bueno, le podría venir bien, pero se ha visto que no ha funcionado. Obviamente, ahora pues podemos pensar que, según he leído a gente del entorno de Podemos, etcétera, ellos lo han visto casi como una victoria, porque obviamente Sumar, si se le va a Yolanda Díaz, ¿en qué se queda? Igual que Más País, si se va a Errejón, etcétera, pues son partidos que se han creado, como ya era dicho anteriormente, por duelo de egos, con lo cual, si ese ego principal se les va, Manuela Carmena, etcétera, pues bueno, ¿en qué se quedarán? Los de Podemos están viendo esto como una oportunidad para el resurgir de Podemos y para volver a coger fuerza en toda la izquierda. Habrá que ver, tampoco veo descabellado que Yolanda Díaz ahora entre al PSOE desde el Partido Comunista, de repente habrá pegado un cambio tremendo en 2 añitos, pero bueno, y si quiere seguir viviendo de la política, porque no sé si se verá capaz de trabajar fuera de la política, pero bueno, habrá que ver lo que hacen, porque bueno, podría representar el ala más izquierda dentro del PSOE, pues podría ser ese un poco su labor, pero bueno, ya os digo que todo habrá que verlo, habrá que ver también Podemos como ha visto esto como una victoria, a ver si consigue aunar esta izquierda que ya se le había separado con Más País, con Sumar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, habrá que ir viéndolo, pero esto han sido las consecuencias más inmediatas a los pocos días de las elecciones europeas. Además, yo sí quiero destacar una cosa muy importante en España, al menos con la izquierda, es que el trabajo que ha hecho Pedro Sánchez estos últimos 2 años, o incluso me atrevería a decir menos, ha matado cualquier opción política de trascender a la izquierda del PSOE. Pedro Sánchez ha conseguido convertirse en el partido de Estado por excelencia de España, en el elegido de las élites financieras para España y a la vez uno de los políticos más izquierdistas en Europa. Con el tema, por ejemplo, de Palestina, que lo ha liderado él, con el tema de enfrentarse y crear una pseudo crisis diplomática con Netanyahu, con Milei, lo ha conseguido. Lo ha conseguido, se presenta como una opción. O sea, lo vimos, por ejemplo, con las protestas de Ferraz. ¿Qué campeón fue Pedro Sánchez que ha conseguido decir, mira todos los fascistas quienes están protestando contra mí? Precisamente contra el antifascista máximo que soy yo, Pedro Sánchez. O sea, es increíble. La jugada maestra de Pedro Sánchez es increíble. Se presenta como un partido antifascista, como un partido a favor de las minorías y demás. Por eso mismo, esas izquierdas cosmopolitas y posmodernas es que no tienen ya mucho sentido, porque el PSOE lo defiende. El PSOE lo defiende. Pueden tener alguna discusión ahí con el tema trans, como ha habido entre Podemos y el PSOE, que fue una de las razones por las cuales largaron a Irene Montero del Ministerio de Igualdad, ¿no? Pero el PSOE básicamente defiende todas esas luchas parciales. Por eso mismo no tiene sentido esas políticas cosmopolitas a la izquierda del PSOE. Tiene más sentido integrarse en el PSOE y conformar un ala izquierdista al PSOE, que es lo que puede llegar a hacer Yolanda Díaz en un momento. Pero el PSOE actualmente, o sea, en comparación con otros PSOEs de años pasados, voy a decir una barbaridad, pero sé que me vais a criticar por esto, es el PSOE más izquierdista. A ver, matizo, cuando digo izquierdista, no estoy diciendo ni que sea verdaderamente socialista, ni que sea realmente revolucionario, no, estoy diciendo la política oficialista se ha escorado más a la izquierda. Ya está. Y con Mira, escorarse, oye, Felipe González en El Hormiguero, que aparecía echándole la bronca a Pedro Sánchez. Es decir, joder, sí que se
Claro, o sea, se escora a la izquierda, pero hoy en día escorarse a la izquierda es efectivamente tener una postura pro-palestina, estar a favor de las cuestiones parciales como el ecologismo, el feminismo, el animalismo, la cuestión LGTBI y todo esto, y eso es escorarse a la izquierda hoy en día. Y el PSOE, en ese sentido, lo ha hecho. Por eso mismo digo que se ha ido más hacia la izquierda. Si mira cuál era el lema de Pedro Sánchez para estas elecciones europeas, ¿sabes cuál era? Votamos con la zurda. Aprovechando un poco la crisis diplomática con Milei y demás, que llamaban zurdos empobrecedores, cogerlo y votamos con la zurda. O nosotras las zurdas, ¿no? O sea, jugando también con ese feminismo. O sea, me parece de risa, de locos. O sea, lo de Pedro Sánchez dentro del partido parece de locos. Y ya digo, creo, en mi opinión, que Pedro Sánchez para rato. O sea, algo muy mal tiene que hacer. Pero si no, tenemos Pedro Sánchez para rato. Así que, bueno, no sé si algo más quieres comentar tú antes de que terminemos, porque ya creo que básicamente el repaso y análisis lo hemos hecho. Sí, yo creo que hemos repasado todo lo principal. Obviamente todavía quedarán temas que, pues por tema de tiempo, pues dentro de 2 semanas saldrán a la luz o que tendrán consecuencias, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo importante lo hemos visto. Y sí, Pedro Sánchez, yo creo que está demostrando que está siendo un maestro a la hora de jugar las cartas. Habrá que ver ahora cómo sigue adelante en estos futuros meses, pero vamos, con lo de su mujer también ha salido reforzado incluso casi con la carta a la ciudadanía, etcétera. Así que, bueno, habrá que verlo y habrá que ver también Europa ahora en qué términos se mueven, a qué familias entran cada nuevo, las nuevas familias que se crearán, porque también von der Leyen ha dicho que se iba a unir con Pedro Sánchez y el Partido Popular Español estaba ya llorando, obviamente. Entonces, pues bueno, habrá que ver también cómo avanza, pero bueno, ya una idea general la tenemos hecha, por supuesto. Sí, y que prácticamente así a modo de conclusión lo que va a haber dentro de la Unión Europea va a ser una continuación. No va a haber ni una ruptura ni nada, es una continuación, tal vez a unas políticas más derechistas, entendiéndolo dentro del eje derecha-izquierda. Tal vez, pero una continuación total, o sea, total. Efectivamente, veremos a ver cómo se conforman las nuevas familias políticas, donde entra AfD, si al final le deja a Vox y todos estos entrar ahí, donde se mete, se acabó la fiesta y todos estos, bueno, ya lo veremos. También he echado de menos estos días un análisis de prácticamente los enemigos de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, de Putin, ¿no? A ver qué es lo que decía, no lo he encontrado la verdad, pero bueno, siempre es interesante también escuchar a los enemigos, ¿no? Porque a veces se ve, ¿no? También como hacen análisis interesados, también, ¿no? Pero bueno, no hemos encontrado, así que bueno, a ver si en los próximos días veremos también si hay más terremotos políticos nacionales, es decir, más dimisiones y demás. Ya lo iremos mencionando en las redes sociales y nada, bueno, lo vamos a dejar aquí, camaradas. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y nada, seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos contenido diario o casi diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!